Choque entre presidente Gustavo Petro y fiscal general por la paz total. Fiscalía ordena la captura de jefe de las disidencias alias Iván Mordisco por genocidio de indígenas en el Cauca. La líder opositora venezolana María Corina Machado se dirige al mundo desde la capital de Noruega. Gustavo Petro pide más democracia y propone amnistía general para enfrentar crisis en Venezuela. Precandidatos definen rutas y entregan millones de firmas en el arranque del reto electoral 2026. Gustavo Petro admite que revelaciones sobre Calarcá son ciertas, pero defiende su modelo de negociación. Contraloría denuncia irregularidades en el Invías. Rifarán uno de los cuadros más valiosos de Pablo Picasso, la dinámica que ya es viral en redes sociales en las noticias del entretenimiento. La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, y el presidente Gustavo Petro chocaron, por lo que el primer mandatario calificó como falta de apoyo por parte del ente acusador para entender la paz total. El presidente Gustavo Petro defendió su programa de paz total, con el que busca negociar con diferentes grupos armados, pese a las críticas por el fortalecimiento de las estructuras criminales en algunas regiones. El primer mandatario respaldó su iniciativa, pero señaló a la fiscal general Luz Adriana Camargo, quien llegó al cargo tras ser ternada por él. Hemos perdido apoyo de la fiscal general, preocupada por su inclusión a la lista Clinton, cuando debe avanzar en la solución sociojurídica del conflicto armado en varias regiones. La paz siempre es el objetivo. El comentario de Petro no cayó bien en la cúpula de la Fiscalía, a tal punto que Camargo hizo público su malestar. Yo tengo que decir que a mí no me gusta el trino, efectivamente. Me parece que no es un trino comedido. Y no entiendo en qué se basa. Yo no tengo preocupaciones como las que menciona el presidente y no sé de dónde toma esa información. La jefe del ente acusador recordó que la Fiscalía no tiene obligación de prestar apoyo al gobierno en este tipo de trámites de negociación con grupos armados. Y nosotros, por supuesto, mantenemos una relación armónica con todas las ramas del poder público y trabajamos colaborativamente con ellas cuando se demanda de nuestra intervención. Y así ha sucedido, por supuesto, con la rama ejecutiva como también con la legislativa. La única preocupación que yo tengo con las autoridades norteamericanas es poder presentar un trabajo de calidad respecto a la persecución de crímenes transnacionales, que es lo que venimos haciendo de manera muy juiciosa y muy ordenada. Pero las tensiones no serían únicamente entre la Fiscalía y el presidente Petro, pues la Corte Suprema de Justicia, instancia que escogió a Camargo, la citó este miércoles para conocer el avance de su gestión. Los magistrados de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia sostuvieron esta mañana una reunión con la fiscal general Luz Adriana Camargo Garzón, en un espacio de trabajo destinado a fortalecer los canales de coordinación entre ambas instituciones. Pues habría un grupo de magistrados que pidieron conocer cómo avanza el proceso por la denuncia de infiltración del disidente de las FARC, alias Calarcá, en entidades del Estado, y cuál ha sido el rol de la Fiscalía en este escándalo. Congresistas y sectores de la política reaccionaron ante el nuevo rifirrafe entre el presidente Gustavo Petro y la fiscal general de la Nación. Tras las diferencias entre el presidente Gustavo Petro y la fiscal Luz Adriana Camargo, políticos como la representante Lina Garrido reaccionaron, asegurando que la fiscal no debe obedecer al mandatario. La fiscal general no tiene por qué obedecerle a Gustavo Petro, aunque ya ha quedado demostrado que le ha servido durante todo su periodo. Ha dejado muchas dudas de su gestión y muchas respuestas que hoy esperan los colombianos. Esto es simplemente la victimización de Gustavo Petro ante una pelea que parece más de marido y mujer, mientras los colombianos están esperando justicia. A su vez, el aspirante al Senado, Juan Carlos Cárdenas, cuestionó el trino del mandatario, donde hace referencia a los archivos de Calarcá y además defiende su política de negociación con los grupos armados. Poco a poco se cae el pacto histórico de mentiras y sale a la luz la verdadera alianza con las guerrillas y el crimen. El pulso entre el gobierno y la fiscal generan reacciones en el escenario político, luego de las revelaciones de los archivos de alias Calarcá. La Fiscalía emitió orden de captura contra alias Iván Mordisco, jefe de las disidencias de las FARC, por homicidio sistemático de indígenas en el departamento del Cauca. La Fiscalía señaló que las disidencias de las FARC tendrían relación en al menos 32 hechos delictivos en el Cauca relacionados con graves afectaciones a los indígenas del pueblo Nasa. El delito de genocidio, homicidio agravado, tentativa de homicidio, desplazamiento forzado, como presuntos responsables de 32 ataques graves
contra 43 víctimas de la comunidad Nasa. Entre las víctimas se encuentran 5 sabedores ancestrales, 16 comuneros indígenas, 14 líderes y autoridades indígenas, 8 indígenas firmantes del acuerdo de paz y por supuesto los menores. Las órdenes de captura cobijan a alias Iván Mordisco, jefe de las disidencias. El pueblo Nasa en el norte del Cauca está siendo objeto de un genocidio por parte de las disidencias del Estado Mayor de las FARC. La fiscal general también señaló que avanza la investigación por el caso de alias Calarcá, otro integrante de las disidencias señalado de fortalecerse en medio de las negociaciones de paz. Luego de una cinematográfica maniobra para poder abandonar Venezuela y llegar a Oslo, donde recibió de manera simbólica a través de su hija el Premio Nobel de Paz, la líder opositora María Corina Machado pronunció sus primeras palabras. Así es, hace pocos minutos la líder opositora venezolana María Corina Machado protagonizó un emotivo y trascendente momento tras su dramática salida de Venezuela y su llegada a Oslo. Hizo su primera aparición pública desde el balcón del Grand Hotel para agradecer el Premio Nobel de Paz. Machado, que no pudo recibir el galardón en persona, convirtió su tardía llegada en un símbolo de desafío al régimen de Nicolás Maduro. Este hecho eleva la presión sobre el régimen de Maduro a niveles sin precedentes. La visibilidad que obtiene Machado en la capital noruega, sumada también al respaldo explícito de presidentes latinoamericanos y el severo discurso del Comité Nobel, consolidan un frente internacional que exige un cambio político para el país suramericano. El presidente Gustavo Petro le envió un mensaje a Nicolás Maduro en el que le pidió la liberación de los presos políticos, una amnistía general. El presidente Gustavo Petro afirmó que se debe entender que ante una agresión externa, en cuanto al gobierno venezolano, la respuesta no es solo un alistamiento militar, sino una revolución democrática. En su mensaje, el mandatario colombiano insistió en que la defensa de un país no se logra con más represiones ineficientes, sino con apertura política y garantías para todos los sectores. Petro comparó el momento venezolano con la experiencia europea tras la Segunda Guerra Mundial, señalando que fue un pacto político y social con participación de trabajadores, seguridad social y mejores salarios. Es más democracia el problema de Venezuela y es hora de una amnistía general y de un gobierno de transición con la inclusión de todos y de todas. Finalmente, el presidente sostuvo que la patria de Bolívar no debe ser invadida ni por extranjeros ni por retóricas vacías y subrayó que la soberanía venezolana se protege con más democracia. Finalmente, el presidente sostuvo que la patria de Bolívar no debe ser invadida ni por extranjeros ni por retóricas vacías y subrayó que la soberanía venezolana se protege con más democracia. Precandidatos definen sus rutas y entregan millones de firmas en el arranque del reto electoral para el 2026. Con agendas paralelas y mensajes dirigidos a sus propios sectores, Mauricio Liscano, Claudia López, Felipe Córdoba y Sergio Fajardo marcaron hoy el pulso electoral rumbo a las elecciones presidenciales del 2026. Desde la registraduría, Liscano y López oficializaron sus respaldos ciudadanos con una erradicación de más de 1,8 millones de firmas y 2,2 millones de firmas respectivamente. Y por su parte, el Partido Conservador inscribió a Felipe Córdoba como precandidato, mientras su presidenta Nadia Ablel anunció que será la colectividad la que define el mecanismo para escoger al aspirante que irá a la consulta interpartidista del 8 de marzo. Reconocemos, doctor Felipe, su trayectoria, su experiencia, pero sobre todo el gran aporte que usted ha hecho a la construcción de este país. Y creo que para nosotros los conservadores es motivo de orgullo saber que hay personas como usted que quieren levantar nuestras banderas. Banderas que incluyen a las familias. Entre tanto, Sergio Fajardo presentó su equipo programático anticorrupción integrado por expertos como Camilo Enciso, Sandra Marcela Celis y Rosa Inés Ospina. El presidente Gustavo Petro terminó admitiendo que las revelaciones sobre alias Calarcá son ciertas. Sin embargo, siguió defendiendo su modelo de negociación. El presidente Gustavo Petro aceptó que las recientes revelaciones sobre reclutamiento de menores, asesinatos de firmantes de paz y fortalecimiento militar de las disidencias de Calarcá describen hechos que sí están ocurriendo. Sin embargo, recordó que este grupo nunca firmó el acuerdo de paz del 2016 y que su estructura está compuesta por verdaderos disidentes y no por bandas criminales nuevas. Según Petro, estos actores han perpetuado una guerra degradada que continúa afectando a comunidades históricamente vulneradas.
Hemos perdido apoyo de la fiscal general, preocupada por su inclusión en la lista Clinton, cuando debe avanzar en la solución sociojurídica del conflicto armado en varias regiones. La paz siempre es el objetivo. Hablar humaniza cualquier conflicto. Ya estamos hartos de 75 años de violencia fratricida donde solo mueren los colombianos. El mandatario explicó que el objetivo de las negociaciones regionales no es justificar ni minimizar esos crímenes, sino reducirlos progresivamente mediante acuerdos. Petro además aseguró que el proceso avanza hacia la definición de 5 zonas de concentración y transición fundamentales para desmontar economías ilícitas y reemplazar por proyectos lícitos sostenibles. La Contraloría detectó irregularidades en la implementación del programa de obras comunitarias del INVIAS en 7 departamentos. En una auditoría realizada al Instituto Nacional de Vías al programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, uno de los programas bandera del gobierno del presidente Petro, la Contraloría anunció que se encontró 48 hallazgos fiscales de manejo inadecuado de los recursos públicos que suman 1.513 millones de pesos, en el cual también se evidencia un atraso crítico en la ejecución. Y además pudimos constatar que de los valores o de la meta inicial prevista de intervenir 33.000 kilómetros de vías terciarias durante el cuatrenio e invertir 8 billones de pesos, pues finalmente el resultado es que solamente se han intervenido 117 kilómetros de esos 33.000 kilómetros y se han invertido 657.000 millones de esos 8 billones de pesos iniciales. La Contraloría concluye que hubo deficiente supervisión por parte del INVIAS y un manejo delegado del gasto a interventores y presidentes de las juntas de acción comunal. El caso será trasladado a la delegada de la responsabilidad fiscal, quien revisará los hallazgos para definir la apertura o no de un proceso en contra de los presuntos responsables del uso indebido de los recursos públicos. Por su parte, el presidente Gustavo Petro arremetió contra el Congreso por el hundimiento de la reforma tributaria y pidió una vez más activar el constituyente primario. El presidente Gustavo Petro acusó a congresistas de la oposición de actuar de manera suicida y señaló que algunos no votan por desacuerdo político sino por ser extorsionistas. Afirmó que poner en el suelo el interés nacional recuerda las épocas de violencia política y señaló que el odio expresado desde algunas curules se ha convertido en displicencia por la ciudadanía. Según el mandatario, esta conducta afecta especialmente a los sectores más vulnerables del país. El Comité por la Constituyente, recién instituido por las fuerzas sociales más fuertes del país, debe inscribir ya el documento del proyecto de ley que se presentará al próximo Congreso. Será mi último acto de gobierno y en plaza pública y con la espada de Bolívar en alto. Petro sostuvo que Colombia debe decidir si continúa con un Congreso compuesto por parásitos que condenarán a sus hijos o si opta por renovar la institución a través de un poder constituyente. Insistió en que ganar una mayoría ciudadana y aislar lo que llamó una mafia política debe convertirse en el objetivo nacional. Un nuevo informe de la Universidad Externado de Colombia asegura que en lo que va corrido del gobierno del presidente Gustavo Petro se han registrado en el país más de 40.000 asesinatos. Esta es la cifra más alta en 11 años. El estudio del Centro de Paz y Seguridad del Externado reveló que durante los primeros 3 años del gobierno Petro, Colombia registró más de 40.000 homicidios, superando en más de 2.000 casos al mismo periodo anterior del gobierno Duque. La expectativa de la denominada paz total no se ha traducido realmente en una reducción significativa de la violencia letal. Por el contrario, entre 2024 y 2025, se presentó el año más crítico desde 2014 con 13.817 homicidios, lo que equivale a una velocidad de la violencia de un asesinato cada 39 minutos. Los departamentos más afectados fueron Bolívar, Magdalena, Atlántico, Santander, Cesar y Huila. Este fenómeno se alimenta por la disputa por rentas ilícitas, el conflicto armado y se agrava por la vulnerabilidad socioeconómica y la débil presencia del Estado. Con la gravedad de que la mayoría, más de la mitad de esas 250.000 víctimas serían jóvenes y adolescentes. El informe concluye que de mantenerse esta tendencia, Colombia tardaría más de 60 años en establecer niveles de paz estables. Afirman que Colombia requiere acciones inmediatas para alcanzar la paz. Ante el aumento en el número de asesinatos durante el mandato de Gustavo Petro, los precandidatos aseguran que el gobierno es cómplice.
El informe del externado, que documenta una cifra de más de 40.000 homicidios bajo el gobierno de Gustavo Petro, la más alta en los últimos 11 años, ha desatado polémica. La precandidata Paloma Valencia calificó la situación como una supuesta complicidad del gobierno. El gobierno de Gustavo Petro tiene una culpa indudable sobre las cifras de seguridad, donde hemos tenido más de 40.000 homicidios, donde el secuestro se ha duplicado, donde las acciones terroristas han crecido en 60%. Por su parte, el precandidato Juan Daniel Oviedo cuestionó directamente la política bandera del gobierno. Esto es la prueba de que tenemos que escuchar, y la evidencia está confirmando que el propósito de paz total del presidente Gustavo Petro ha sido un rotundo fracaso. El precandidato Héctor Olimpo cuestionó el discurso presidencial frente al conflicto. El presidente es un presidente que nació de la violencia y es un presidente que romantiza la violencia y es un presidente que romantiza la droga, y la mezcla de la droga y la violencia hacen que mucha más gente sufra en Colombia, y por eso esos resultados. La cifra de un asesinato cada 39 minutos pone la seguridad en el centro del debate nacional. Los precandidatos exigen al gobierno acciones urgentes e inmediatas para frenar la violencia. Regiones. Un peligroso disidente de las FARC, condenado a 30 años de prisión, se fugó de la cárcel de Itagüí, en Antioquia. Él es Dairo Arcadio Zapata, alias El Zorro o El Flaco. Según la investigación, es un guerrillero de las disidencias que fue capturado en Antioquia en 2016 por 4 delitos, entre ellos desplazamiento forzado. Fue condenado a 30 años y actualmente se encontraba recluido en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, en Antioquia, donde, según la exdirectora de Fiscalías y actual concejal de Medellín, Claudia Carrasquilla, se escapó. Las fuentes que tengo en la cárcel de máxima seguridad me han contado que allá no se hacen los conteos de las personas privadas de la libertad, que allá no existen controles, que las puertas permanecen abiertas y cada uno puede pasar a los diferentes niveles que tiene la cárcel de máxima seguridad. Denunció que la fuga se dio en medio de una fiesta secreta. ¿Cómo les parece que él salió simplemente por las oficinas donde se atienden los abogados y salió como Pedro por su casa, colocando unas escaleras, escalando unos muros, y como no existen sistemas de seguridad, porque los mismos criminales y los mismos delincuentes sentados en las mesas de los diálogos sociojurídicos, en asocio con esos directivos que tenemos en esa cárcel, quitaron las cámaras. Según la concejal, alias El Zorro ya había sido notificado de una nueva imputación por 8 homicidios y una desaparición. En Cali, las autoridades registraron una nueva agresión contra un agente de tránsito. En lo que va corrido de este año ya son más de 60 casos como este. El más reciente ataque contra un agente de tránsito se registró en las últimas horas en el centro de Cali, cuando el agresor fue requerido por los funcionarios luego de invadir el bicicarril a bordo de una motocicleta. El hombre atacó en repetidas ocasiones al agente. Es repudiable la actitud de algunos ciudadanos que insisten en violar las normas de tránsito y terminar agrediendo a los agentes por cumplir su labor en las calles y hacer valer la autoridad y salvaguardar la vida de los caleños. De acuerdo con las autoridades, ya son 67 las agresiones contra los agentes de tránsito en lo que va corrido del 2025. Que en Cali no toleraremos las agresiones contra servidores públicos, mucho menos si son servidores como los agentes de tránsito, policías u otras autoridades de la ley y del orden. Desde la Secretaría de Movilidad confirmaron que emprenderán acciones legales contra el agresor. La Procuraduría le solicitó al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior que implementen medidas de seguridad en el corredor vial que comunica a Risaralda con el Chocó. La solicitud surge tras hechos violentos registrados iniciando el mes de diciembre, donde hombres armados interceptaron, marcaron con siglas del ELN e incendiaron 2 vehículos. La Procuraduría Regional de Instrucción del Chocó destacó que en lo corrido del año se han presentado más de 40 cierres viales por acciones de grupos armados ilegales en ese tramo. Necesitamos que la Brigada 15 y que todas las Fuerzas Armadas permanezcan con puestos de control en esa zona.
necesariamente es importante para garantizar que la movilidad que se da desde Pereira, con más de 15 frecuencias de buses urbanos desde la terminal de Pereira, llegue normalmente a Quibdó y en vehículos particulares. Gran parte de ese comercio en esa zona se mueve de Risaralda hacia el Chocó. El Ministerio Público también pidió reactivar planes de prevención, intensificar los patrullajes mixtos y establecer puestos de control temporales para garantizar la movilidad y evitar extorsiones, retenciones y atentados contra vehículos de carga en una vía ya afectada por fenómenos naturales y bloqueos comunitarios. Tenemos pérdidas incalculables, vehículos quemados, tenemos conductores extorsionados, amenazas de muerte y esa vía no le han puesto el suficiente cuidado de la autoridad nacional que se necesita. Ahora se está a la espera de las acciones de las autoridades en materia de seguridad en este corredor vial. Ante la negativa del Consejo de aprobar el presupuesto para 2026, el alcalde de Popayán lo oficializó por decreto. Mediante el decreto 3935, el alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz, oficializó el presupuesto 2026 ante la negativa del Consejo de aprobarlo. Se toma la decisión por el Consejo de Popayán de no aprobar el segundo debate, por lo tanto no se aprobó el presupuesto para la vigencia del año fiscal 2026, porque entiendo que los presupuestos municipales obedecen a poder resolver los problemas de infraestructura, de agua potable y saneamiento básico, los de vivienda, pero desafortunadamente la gran inversión en funcionamiento, que eso pues claramente se ve reflejado en mayor cantidad de órdenes de prestación de servicios. El concejal asegura que jurídicamente para el alcalde no habrá complicaciones. Y como se lo aprobó en su primer debate la comisión, y lo dice claramente el Estatuto Orgánico de Presupuesto, que si el segundo debate es negado por la plenaria de la corporación, el señor alcalde podrá tomar aprobado lo que se dio por el primer debate. El presupuesto 2026 de Popayán pasa ahora a la etapa de ejecución con el reto de cumplir sus metas y responder a las demandas de la población, mientras el debate político sobre su aprobación continúa. A cambio de dinero, algunos guardianes del IMPEC le entregaban tecnología a reclusos de la cárcel Doña Juana en La Dorada, Caldas, para que realizaran extorsiones. Las llamadas extorsivas bajo la modalidad de falso servicio suplantación desde la cárcel Doña Juana de La Dorada, Caldas, eran apoyadas por varios guardianes del IMPEC que cayeron gracias a los meses de investigación que realizó el Gaula de la Policía de Caldas. Se logra a través de un trabajo mancomunado con la Fiscalía General de la Nación, pero aquí hay que decirlo, con el apoyo decidido del IMPEC, la captura de 7 personas, entre ellos 6 guardianes activos del IMPEC. Durante las comunicaciones amenazaban a las personas con atentar contra la integridad de miembros de su núcleo familiar, buscando obtener pago de exigencias económicas. Este delincuente, el líder de este grupo delincuencial, lo que hacía era estas llamadas extorsivas, la mujer se encargaba de todo el dinero, recaudar el dinero, y los guardianes permitían el ingreso de los elementos. El epicentro de muchas de estas operaciones se encuentra en los centros penitenciarios del país. Aumentan las cifras de fallecidos por accidentes de tránsito en el departamento de Caldas en un 56%. Neira se encuentra de luto por la muerte de 2 menores de edad. En últimas horas se conoció el desenlace de un trágico accidente en el centro sur del departamento de Caldas. Siendo las 7 de la mañana, se reportó el siniestro sobre una vía principal del municipio de Neira, donde 2 menores de edad quedaron gravemente heridos, perdiendo la vida al colisionar con una camioneta de estacas. Los jóvenes fueron identificados como Sebastián Rivera Rojas y Brian Steven Betancourt. 2 jóvenes, uno de 16 y otro de 18 años, perdieron la vida en una motocicleta que colisionó con la parte trasera de un vehículo tipo camioneta. Avanzan las investigaciones para esclarecer con Policía Judicial, quien es el organismo competente, los hechos que ocurrieron en jurisdicción de nuestro municipio. En el 2025 fueron instaladas 6 cámaras de seguridad nuevas en Neira, Caldas, un convenio entre la Alcaldía y la Gobernación, una inversión por 159 millones de pesos. Los siniestros viales en Caldas durante el año 2025 reflejan un aumento de fallecidos y lesionados, hasta más de 144 muertos, 639 heridos, entre esos los motociclistas con un 56% y los peatones con un 22,92%. Bogotá.
Entre enero y octubre de este año, las autoridades registraron al menos 101 personas que resultaron víctimas de las manifestaciones en la capital del país. Bogotá afronta un deterioro creciente en su seguridad durante las movilizaciones y en el sistema de transporte público. A lo largo del 2025 hubo cerca de 1.559 manifestaciones, de las cuales 72 fueron completamente violentas y requirieron la intervención de la fuerza pública. Dejaron por lo menos 101 personas heridas. Las localidades más afectadas entre 2021 y 2025 han sido Teusaquillo, Kennedy, Santa Fe, Chapinero y Suba. Se vandalizaron por lo menos 1.500 vehículos, buses del sistema de transporte público de Bogotá. Ante la gravedad del escenario, el concejal Uzcategui presentó un proyecto de acuerdo que busca fortalecer la prevención del vandalismo en la ciudad. Presentamos un proyecto de acuerdo con diferentes medidas en contra de los vándalos, buscando que se les prohíba el ingreso a eventos públicos e incluso el acceso a la oferta pública de Bogotá. El cabildante también advirtió que se necesita frenar el deterioro de la seguridad y del espacio público en la ciudad. El hurto en los semáforos en las calles de Bogotá sigue en aumento. Las localidades de Bosa y Kennedy las más afectadas. Una serie de hurtos a los sistemas de semaforización inteligente tiene en vilo la movilidad de Bogotá. En la ciudad tenemos 1.700 intersecciones semaforizadas. De estas hay 256 en ese sector, en el sector de Bosa y Kennedy. Pero a hoy llevamos 30% de esas intersecciones en falla. ¿Por qué? Porque se nos están robando las intersecciones y los elementos de las intersecciones semaforizadas. Desde hace más de un mes, los ciudadanos que transitan por las avenidas como Guayacanes y Ciudad de Cali se enfrentan a semáforos completamente apagados. Durante el mes de octubre llevamos más de 181 eventos de robos en este sector que han dejado en falla total las intersecciones. Una de las principales hipótesis apunta a una red que comercializa con estos aparatos en el centro de la ciudad. Vamos 4 capturados a la fecha. 4 capturados gracias a la información de la ciudadanía. Este fallo en la semaforización, que ya casi completa 2 meses en las localidades de Kennedy y Bosa, ha desencadenado una serie de trancones interminables, así como ha aumentado los tiempos de desplazamiento y se ha convertido en un riesgo latente para ciclistas y peatones. Las noticias económicas. En Noticentro 1, esta es una noticia en desarrollo. El Consejo Gremial Nacional en su sesión de este miércoles nombró a Natalia Gutiérrez como presidenta del colegiado en una decisión mayoritaria. Gutiérrez, actual presidenta de Acolgen, dirigirá los hilos del Consejo a partir del 1 de enero de 2026 en reemplazo de Camilo Sánchez. La nueva presidenta fue viceministra de Minas durante el gobierno de Juan Manuel Santos y ha sido una experta del sector minero energético del país. En el último año ha sido enfática en sus advertencias sobre la situación de energía en Colombia, dada la baja adjudicación de proyectos para aumentar la oferta en el país. Los gremios esperan mantener un consejo fuerte de cara a las propuestas que se requieran en las elecciones del próximo año. Los gremios le pidieron al gobierno crear una mesa técnica para estudiar el impacto del decreto que reduciría los recursos para las bajas pensiones. Se mantiene la preocupación de los gremios por el proyecto de decreto del Ministerio de Hacienda sobre el deslizamiento del salario mínimo en el sistema pensional. La controversia ahora es mayor, ya que la cartera ministerial a través de un comunicado defiende la iniciativa al señalar que no exige más capital a futuros pensionados y busca fortalecer la sostenibilidad del mecanismo. Sin embargo, Asofondos y Fasecolda sostienen que sí se está poniendo en riesgo el sistema. La medida del gobierno recorta los recursos, afectando nuevas pensiones, menores mesadas pensionales y de financiamiento a seguros de incapacidad y muerte. Este decreto implicaría menos número de pensionados en Colombia, pensiones más bajas y el riesgo de financiamiento del seguro previsional. Los impactos que nosotros vislumbramos son muy negativos para la población de trabajadores colombianos y por eso le solicitamos muy respetuosamente al Gobierno Nacional que abra una mesa técnica en la que podamos compartir la evidencia que tenemos sobre estos efectos. Por ello se hace un llamado al gobierno para que se convoque a una mesa técnica y evaluar el tema. En este momento el proyecto de decreto se mantiene para comentarios del público. Un informe del Banco de la República reportó un incremento de la deuda externa colombiana para el mes de septiembre.
De acuerdo con el reporte del Banco de la República, la deuda externa colombiana subió a septiembre a 211.584 millones de dólares, lo que representó un alza del 7,8% frente al mismo periodo del año anterior. En comparación con el cierre de 2024, la deuda crece 5,2%. Según explica el informe del emisor, el 84% de este monto corresponde a deuda de largo plazo. Si bien es cierto, hay un mayor nivel de endeudamiento, estamos produciendo mucho más y al producir mucho más, pues realmente este indicador mejora. Por el lado de las tasas de interés, estamos en un nivel un poco por encima del promedio de deuda en dólares estadounidenses. La deuda del sector público crece a 118.134 millones de dólares, un 5,2% más frente al año pasado. Ha estado aumentando de manera sostenida. No es escandaloso el aumento, pero las tasas están alrededor del 3 o el 5% para los últimos años. Por tipo de instrumento, el saldo de la deuda externa corresponde a préstamos y bonos del mercado tanto nacional como internacional. La firma Acciones y Valores estima que la economía colombiana seguirá en la incertidumbre por las elecciones del próximo año. Acciones y Valores presentó hoy su análisis de proyecciones para 2026 y advirtió que la economía colombiana enfrentará un panorama retador. Según el informe, el próximo año estará marcado por la incertidumbre. Pese al escenario, la firma estima que el PIB cerrará este año con un crecimiento del 2,6% y se estima que para el 2026 llegará al 2,9%. Las cuentas que hoy en día tiene el gobierno parecen estar o están descuadradas, con unos ingresos menores a ese gasto, y con una reforma tributaria que fue archivada, pues genera mucha incertidumbre sobre cuál va a ser el panorama fiscal del país. El Ejecutivo también señaló que la discusión del salario mínimo podría presionar la inflación y advirtió que el Banco de la República también podría volver a subir sus tasas de interés en el segundo trimestre, dependiendo de cómo evolucionen los precios. El salario mínimo va a ser un factor que influya en la inflación de cara al otro año. Y por eso es importante que, ojalá, aunque lo vemos difícil, que fuera una decisión consensuada. Pero sí creemos que debe ser una decisión que se tome con responsabilidad, porque sí puede tener un impacto importante en la inflación para el próximo año. Además, se aproximan las elecciones presidenciales que pueden frenar la inversión en el país. El tema electoral más esa incertidumbre fiscal genera un panorama de incertidumbre. El balance fue presentado mientras se confirmó que Luis Felipe Aparicio asumirá la Gerencia General de Acciones y Valores desde el 1 de enero de 2026. Según Fedesarrollo, en materia de ocupación laboral, la región Caribe ha registrado cifras cercanas a las registradas antes de pandemia. De acuerdo con el más reciente informe del DANE, que cobija el tercer trimestre del 2025, la región Caribe ya logró ubicarse en cifras de desempleo similares al periodo de prepandemia. La tasa de desempleo fue de 10% y la desocupación pasó de 274.000 a 230.000 personas, mientras que la población ocupada subió a 58.000 personas y la informalidad se ubicó en el 57%. En Barranquilla, la tasa de desempleo está en 10% y de cada 10 ocupados, 5 se encuentran en la informalidad. Por un lado, pues, se ha dado la creación de 58.000 nuevos empleos, pero también seguimos enfrentando tasas de desempleo mucho más altas que el nivel nacional. La tasa ahorita se ha situado en un 10%, mientras que a nivel nacional son 8%. Eso quiere decir una diferencia de 2 puntos porcentuales. El economista y docente de la Universidad del Norte, Carlos Llanes, también hizo un análisis sobre la tasa de desocupación en la región Caribe, teniendo en cuenta los grupos etarios. Son los jóvenes, ¿sí? Aquellos que están entre la edad de los 15 y los 28 años de edad, tienen tasas alrededor del 18%, siendo las mujeres las aún más perjudicadas, porque ellas aún tienen mayores niveles o tasas más altas que la de los varones. De acuerdo con el mismo informe de Fundesarrollo, el sector de comercio y reparación de vehículos fue el que más redujo su número de ocupados, pasando de 445.000 personas a 430.000, comparando el tercer trimestre del 2024 con 2025. Hay preocupación en el departamento del Cauca. Las heladas han quemado varios cultivos de pan coger y han causado pérdidas millonarias. Cultivos de papa, fresa y potreros de pastoreo
son los afectados por las fuertes heladas en los municipios de Totoró, Silvia y San Sebastián. De esta manera quedaron los cultivos acá en el Valle de Malbazán, corregimiento de Gabriel López, municipio de Totoró, con las fuertes heladas que cayó el día 8 y 9 de diciembre de 2025. Los daños ocasionados en los 3 municipios son incalculables. Hasta el momento, el censo que se adelantó en San Sebastián cuenta 800 campesinos. En el Valle de las Papas, cerca de 800 productores de papa han sido afectados, unos parcialmente, otros de una manera total. Pero será después del censo que está avanzando las 2 alcaldías que nos arroje un resultado ya más efectivo y concreto pues para poder atender a estas familias. Vamos a articular con la Oficina de Gestión del Riesgo a ver de qué manera podemos tener unas acciones que mitiguen estas afectaciones por la helada que se presenta. Con este fenómeno natural que no se registraba desde hace varios meses, muchos campesinos pierden todos sus cultivos de temporada que representan su única fuente de ingresos. La DIAN dio el último plazo para que los morosos se pongan al día en impuestos. Las deudas superan los 5.7 billones de pesos. Este 11 de diciembre será la última oportunidad para que los morosos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN paguen sus deudas o lleguen a un acuerdo con la entidad. La Feria Nacional de Servicios Pagar Si Paga busca que 57.305 ciudadanos que representan obligaciones en mora accedan a soluciones efectivas que les permitan normalizar su situación tributaria. La idea es ponerse al día para evitar procesos de cobro jurídico, embargos o remates. Este grupo de morosos le deben a la DIAN 5,7 billones por impuestos como IVA, retención en la fuente, impuestos al consumo, renta, entre otros. La entidad puso a disposición las 34 seccionales en todo el país para que los contribuyentes normalicen su situación tributaria. Las empresas de semillas en Colombia se encuentran en riesgo ante la piratería en el sector. Dinero inteligente. El sector de las semillas cerró con un balance positivo en materia de inversión en biotecnología como proveedor del sector agropecuario. Sin embargo, se advierten los riesgos por el aumento de la piratería y los retrasos en regulatorios. Este mercado alcanzó un valor de $138 millones anuales. La piratería sigue siendo un inconveniente grave, pues tenemos hoy cifras alarmantes en el cultivo de arroz de más del 65% de semilla de costal, de semilla pirata. Soya pues también está por unos porcentajes altos de más del 60% y la papa pues con más del 90% del uso de semilla dijéramos de costal. Eso es preocupante porque pues si no hacemos las siembras con semillas autorizadas, con semillas registradas, no vamos a tener la garantía de éxito en nuestros cultivos. Se espera la mano del gobierno nacional. El índice de incertidumbre de Fedesarrollo bajó positivamente para el mes de noviembre. Esto debido a la recuperación de varios sectores para el fin del año. El índice de incertidumbre económica medido por Fedesarrollo mostró un puntaje de 216, una disminución favorable en noviembre del presente año. Pese a la disminución, el indicador aún se mantiene por encima del promedio histórico. La incertidumbre se concentró en varios sectores como política económica, social y geopolítica con el 51,2%, seguido de la actividad económica con el 22% y variables financieras con el 12,2%. En Noticentro 1, estos son los indicadores económicos. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.854 pesos con 28 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.790 pesos y la venden entre 1.840 pesos. Un euro cuesta 4.489 pesos con 30 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $3 con 72 centavos. El precio interno se cotizó a 2.877.000 pesos la carga. El barril de petróleo WTI se cotizó en $58 con 94 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $62 con 65 centavos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia pagó 0,18% a 2.119 puntos. La noticia saludable del día. La salud sexual es una parte esencial del bienestar integral, pero aún está rodeada de mitos, silencios y tabúes. El ginecólogo Juan Pablo Rodríguez explica cómo abordar este tema con naturalidad y sin vergüenza.
tener confianza, ¿sí? Empezar, mirar a ver a quién tú vas a preguntar o con quién vas a expresarte, y más como de libertad, sin que te juzguen o algo, porque así te puedes abrir completamente. Asistir siempre a tus controles ginecológicos. No es que voy a ir solamente cuando tenga una infección o cuando tenga alguna patología, no. Quieres iniciar tu vida sexual, quieres iniciar un método de planificación, asesórate, y eso nos va a ayudar a que sea el mejor método y podamos verlo. Importante usar todo lo que es el método de planificación y además el preservativo. Salud Sexual Sin Vergüenza es una invitación a informarse, a preguntar y a cuidar la salud con total libertad, responsabilidad y respeto. Movida de poder. El 100 es un número de poder en la política colombiana, no tanto como el número 1, pero los coleros de las listas al Senado tienen protagonismo y se lo facilitan al votante, que se enfrentará a un tarjetón con cientos de candidatos en marzo del 2026. Por eso el 100 no es una cola cualquiera, es una vitrina. En esas colas hay de todo, y los primeros son los Nepo Babies. Por el lado del Partido Liberal, el número 100 lo lleva María Paz Gaviria, hija de César Gaviria, el presidente cada vez más eterno del partido. Este será el primer salto a la política de María Paz, y lo viene ambientando este mismo año a la antigua, yendo a barrios y a municipios, pero toda su carrera pública ha estado enfocada en la gestión cultural. Rodolfo José Hernández, el hijo del fallecido Rodolfo Hernández, también busca aterrizar en el Senado con el número 100. También ingeniero y mano derecha del ex candidato que estuvo a nada de llegar a la Casa de Nariño, será la cola de la lista de la coalición de Cambio Radical que armó con Alma. Este es un grupo de partidos en el que está la Liga Anticorrupción, el partido que fundó Rodolfo Papá. En otra categoría tenemos a quienes buscaron la cabeza y terminaron en la cola. Ahí está Jennifer Pedraza, hoy representante a la Cámara, ahora candidata al Senado por la lista del Nuevo Liberalismo, Dignidad y Compromiso y El Mira. Su nombre sonó para encabezar, respaldada incluso por Jorge Robledo, quien también se lanza. Pero entre vetos y pulsos el puesto se lo quedó Juan Sebastián Gómez, vicepresidente de la Cámara. A Pedraza le dieron en cambio el número 100. Por los godos, el 100 es para Wadid Mansur, un representante cordobés que ha sido una de las piezas claves del gobierno Petro en la Cámara. Pero los ceros también evocan la sombra del escándalo de la UNGRD, donde se señala a Mansur de tener cuotas en contratos asociados a su voto en la Comisión de Crédito Público. Entre los verdes, el colero será JP Hernández. Quiere repetir en Senado después de haber sido el más votado de su partido, el Verde, en 2022, con 181.000 votos. Una credencial que él pensó le bastaría para ser el número 1 en 2026, en esta lista al Senado que tiene el Verde ahora con En Marcha, el partido de Juan Fernando Cristo. Pero, además de liderar una encuesta interna, nada de eso fue suficiente para el candidato influencer. Él lo atribuyó a su férrea oposición al gobierno Petro. En su lugar, el número 1 se lo dieron al reencauche de Lucho Garzón, exalcalde de Bogotá hace 20 años. Y JP se quedó con el número 100. Estos son los unos con 2 ceros, que entre más de 1000 candidatos al Senado tienen un brillo particular. Salieron de San Isidro. Los Tigres del Norte estrenan su documental Los Tigres del Mundo, el Norte más allá de la frontera, una producción que llega en el marco de la celebración de sus 50 años de carrera. Quisimos hacerlo con el fin de que la gente se diera cuenta de la otra parte de los Tigres del Norte que no han conocido. En este documental no fuimos tanto nosotros los encargados de hablar, sino que fueron periodistas, a gente del medio, a compañeros músicos, y yo creo que ellos fueron los que hablaron por nosotros y nosotros nos sentimos muy contentos por lo que ellos dijeron de nosotros. Cuando lo vimos nos quedamos muy como, wow, qué bonito se oye lo que está diciendo. Por Arizona me dijeron cruzarán. Este documental revela a través de la mirada de figuras del medio artístico y los principales medios de comunicación cómo los Tigres del Norte han construido un legado incomparable durante 50 años de trayectoria. Sí, nos pararon, ya nos pidieron los papeles y todo, y no los llevábamos. Parte de nuestra carrera, pero una cosa más privada, ¿no? Es como más, fue como un poquito más
más íntimo de parte nuestra también. Hace llegar a diferentes generaciones, a otros públicos que tal vez han escuchado el nombre de los Tigres del Norte, pero que no conocen realmente lo que hacemos, que a lo mejor han escuchado una canción, pero que no saben la función que ha tenido este grupo a través de los años, a veces inconscientemente y después de una manera consciente, porque nos hemos involucrado con nuestra sociedad a través de nuestras canciones. A lo largo de sus testimonios, colegas, periodistas y expertos destacan la influencia cultural, musical y social que la agrupación ha dejado en varias generaciones. Aquí estoy establecido. En París se rifará esta pintura original de Pablo Picasso, valorada en cerca de 5.000 millones de pesos colombianos, con el fin de recaudar recursos que financien la investigación de una eventual cura contra el Alzheimer. La obra, titulada Tété de Femme, fue hecha por el español en 1941 durante la Segunda Guerra Mundial en su característico estilo cubista, en tonos grises, blancos y cremas, reflejando lo sombrío de la época. Saldrán a la venta 120.000 boletas que cuestan algo más de 400.000 pesos colombianos cada una. 1 millón de euros será entregado a la galería dueña del cuadro y el restante a un centro de estudios científicos en Francia. Lo único que quiero es tu felicidad, estar contigo. Shakira sigue dando sorpresas en el marco de su tour Las Mujeres Ya No Lloran. En su parada de Argentina, la colombiana emocionó a las cerca de 50.000 personas que asistieron a su segundo concierto en ese país con una colaboración muy especial. Por primera vez en escena interpretó la canción Acróstico en vivo en compañía de sus hijos Sasha y Milan, quienes desataron la euforia de los fanáticos de la barranquillera. Si me da licencia el dolor, hace que me sienta mejor. El tema, incluido en el reciente disco del artista, es una emotiva dedicatoria a sus hijos que se dio a pocos meses de su separación definitiva de Gerard Piqué y habla del amor incondicional de una madre. Viniste a completar lo que soy. En Colombia se estrena Tinta Dulce, un cortometraje documental que resignifica la hoja de coca desde el arte, el color y la tradición. La producción retrata a mujeres artesanas quienes encontraron en esta planta ancestral un pigmento natural para transformar fibras y tejidos. Comenzamos a trabajar con 3 asociaciones de mujeres artesanas en diferentes regiones de Colombia y decidimos documentar el proceso con ellas. Nos parecía importante mostrar cuál era la reacción de ellas cuando se enfrentaban a tinturar con coca por primera vez. La pieza muestra cómo a través de la tintorería artesanal, estas comunidades convierten una narrativa históricamente estigmatizada en una oportunidad de progreso económico, creativo y sostenible. Llevamos ya varios años, desde el 2021, trabajando en la investigación de la hoja de coca, buscando sus potencialidades como recurso creativo, particularmente como color. Entonces, de la hoja de coca extraemos el tinte o la tinta y el pigmento también para otro tipo de aplicaciones. El proyecto acompaña a las artesanas en el fortalecimiento de sus oficios y en la dignificación del trabajo campesino. Tras su estreno en Chile, Tinta Dulce llega al público colombiano, abriendo una conversación cultural sobre la hoja de coca, su valor ancestral y su potencial artístico más allá de los prejuicios.